Hola, soy Pere Monpó, bienvenidos de nuevo a Ser Masajista, el podcast de los masajistas. Esta semana quiero hablar sobre el dolor lumbar, la lumbalgia, la ciática, la pseudociática, qué es todo esto y cómo enfrentarnos cuando viene una persona con un dolor de este tipo. Empezamos con el podcast y bueno, lo primero que quiero identificar y que quiero comentar no es otra cosa que qué es esto del dolor lumbar. Que nos encontramos con que la gente viene y nos dice, oye, tengo lumbalgia, tengo ciática, tengo lumbago. ¿Todo esto es lo mismo o no es lo mismo? Hay cosas que pueden ser que sí, hay cosas que pueden ser que no. Tenemos que tener un poco bastante claro cuál es la diferencia entre todos estos elementos que nos vamos a ir encontrando y que de forma regular vamos a ir escuchando continuamente, ¿no? Entonces, nada, vamos para allá con este podcast. Dicho esto, nos encontramos con muchos elementos, con varias cosas. Te puedes encontrar con que la gente te viene y te dice tengo lumbago, o tengo lumbalgia, o tengo ciática, o me duelen los riñones, o me duele el culo. Todas esas cosas nos lo dicen, o por lo menos a mí. Entonces, claro, todas estas cosas son parecidas, no son parecidas. Al final, muchas veces la gente, el público en general, no tiene la diferenciación, no entiende la diferenciación entre estos elementos. Entonces, bueno, nuestro trabajo también es ayudar un poco a identificarlo y asistir. También tenemos que recordar una cosa, nunca tenemos que olvidar que somos masajistas, por tanto no somos sanitarios. Aún así, la gente viene en pro de una ayuda. Entonces, nuestro trabajo principal es sí hacer lo que podamos, pero derivar al médico en el momento que veamos que algo se nos escapa. Y hoy también os voy a comentar un par de técnicas para identificar si hay una ciática, existe una ciática o no, que son un par de pruebas llamadas las Equivalsar y las Equibragar. A partir de ahí, ¿qué es el lumbago y qué es la lumbalgia? Básicamente la lumbalgia indica un dolor lumbar. Recordemos que siempre que encontremos una algia al final de una palabra, cuando estamos hablando de temas médicos sanitarios, indica dolor de, ¿vale? Por ejemplo, talalgia, pues un dolor en el talón, ¿vale? Cervicalgia, pues un dolor en las cervicales, simplemente indica dolor en, ¿vale? Y el lumbago también nos va a indicar eso, una lumbalgia, un lumbago es otra forma, básicamente son sinónimos, ¿vale? El lumbago de la lumbalgia, lo que pasa es que el lumbago es una forma más común de decirlo, simplemente la lumbalgia es la forma más académica. Otra cosa es cuando entramos en el tema de las ciáticas, cuando te viene y dice, es que tengo ciática. Vale, pues cuando hay una ciática, lo que ya indica es un dolor que baja por la pierna, recorriendo el nervio. ¿Vale? Por eso se llama ciática, porque el nervio que recorre es el nervio ciático. Y luego tenemos que diferenciarlo de las pseudociáticas. Es decir, ese dolor que baja, pero que no está ocasionado por un atrapamiento del nervio. Que esto puede ser pues, el glúteo menor, el piramidal, el piriforme, ¿vale? No por una hernia, ¿vale? Cuando hablamos de una ciática sí que hay un atrapamiento verdadero, ¿vale? Y eso es bastante importante, ¿no? Y el dolor hay veces que es muy, muy intenso. Otra cosa son las hernias, ¿vale? Cuando nos encontramos ya directamente una hernia, que es un pinchazo, esto que dice la gente, ¡buah! Me he quedado enganchado. Me he quedado enganchado. Pero mira, yo no sé qué me ha pasado, pero me he quedado enganchado. Eso, ojo, ahí no se toca, ¿vale? Porque ahí sí que hay una lumbalgia aguda y muy probablemente, vamos, en el 100%, una hernia, ¿vale? Está en el proceso agudo de la hernia discal. Entonces ahí se genera una inflamación importantísima que no está bien indicada trabajarla, ¿vale? Hay veces que pasa, ¿no? que la gente te viene a ti, te viene con un dolor lumbar. Una cosa que te venga con una lumbalgia, con un dolor lumbar leve, porque eso también puede ser, por ejemplo, por el cuadro lumbar, por el psoas, por cierto muscular, luego lo comentamos, ¿no? Pero otra cosa es cuando te pueden llegar con un dolor agudo, intenso, extremadamente doloroso, y que además incapacita el movimiento, ¿vale? O muy poco movimiento.
Y claro, ahí nosotros estamos limitados, no. Lo que va después de limitados. Nosotros primero ni estamos habilitados ni podemos hacer mucho. ¿Y qué es lo que le podemos decir a la gente? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto lo que le tienes que decir es, oye, vete al médico, que te pinchen o que te hagan algo de urgencias, porque hay poco nosotros vamos a poder hacer y la gente sufre muchísimo. Yo, de hecho, y bueno, seguramente muchos de vosotros os ha pasado que te quedas enganchado y, por ejemplo, yo en mi caso tuve que estar en la cama sin poderme levantar y es una sensación absolutamente brutal y desagradable, ¿vale? Mejora con el movimiento, por tanto sí que es importante decirle a la gente que camine, porque al caminar la columna va girando, va moviéndose, va elastificando la articulación y la verdad que eso ayuda un poquito, ¿vale? Por tanto, el caminar en general a una lumbalgia aguda, es decir, que duele muchísimo, suele mejorar un poquito, pero en todo caso todo eso es más tema sanitario, ¿vale? Es tan tema sanitario que fijaros, a mí hace como un año o menos, igual menos de un año, me vino una persona con ese estado, una lumbalgia, pero muy aguda, ¿no? Porque hay veces que te vienen que dices, wow, no te puedo tocar, vete, y se van. Pero vino una persona y nada, venía que apenas podía caminar al entrar. Y yo digo, hostia, ¿esto qué? Y además una persona que viene desde hace muchísimos años, que tiene confianza, ¿sabes? Que lo conozco muchísimo y me tiene mucha fe. Y de hecho, bueno, pues seguimos trabajando. Y vino y el hombre no se podía ni sentar del estado agudo que tenía. Y nada, lo senté, no podía ni sentarse para valorarlo. Y nada, básicamente, al sentarse sintió tanto dolor, que se desmayó del dolor. Tal cual. Su cerebro dijo, hasta aquí, ya no puedo más. Y se desmayó. Tuvimos que llamar a una ambulancia para que se lo llevara. Y son esas situaciones que dices, mira, tenés una anécdota, pero imaginaros, ¿no? Evidentemente ahí yo no podía hacer nada, básicamente intentaba sentarlo para que, pues oye, estuviera un poquito más estable y no se cayera. Pero en el momento que se sentó, básicamente se desmayó y lo cogí de los brazos para tratar de ayudarle a sentar y se desmayó del dolor tan intenso que tenía. Por tanto, son situaciones que pueden ser muy complejas de manejar, ¿no? Entonces, yo recomiendo que de personas que nos llegan con un caso así, evidentemente, pues lo rebotéis a emergencias, porque, claro, es lo que toca hacer, ¿vale? Y además, pues puede ser un marrón. Evidentemente yo no tengo ningún problema, ¿no? Porque, claro, ni le toqué, pero que es complicado, porque, a ver, ves sufrir a una persona y no puedes gestionarlo, no puedes ayudarle más que ayudándole, enviándole al hospital, y es lo que tenemos que hacer, y yo hice, ¿no? Al final también tenéis que ver que ante este dolor, estos tipos de dolores, ¿no? Una cosa es que te duele un poquito la espalda, te duele un poco la espalda, teniendo en cuenta la lumbar. Muchas veces vais a ver que tiene una relación a nivel visceral. Tenemos el tema del riñones, el tema del útero, el intestino delgado, que eso nos puede dar cierto dolor lumbar, que comparten inervación. Y a nivel de tejido conjuntivo, de tejido facial también hay una relación. Es decir, muchas veces nos enfocamos en tocar mucho lo que es el músculo, pero si fijáis, en la parte anterior también tenemos un tipo de tejido que va a estar fastidiado y hay que trabajarlo un poco, ¿no? También pensad que muchas veces el dolor lumbar, la grande mayoría, son lesiones del tejido blando, es decir, son temas de musculatura. Sobre todo el tema de psoas, hay que revisar, cuadra lumbar, los rectos, los aductores, muchas veces incluso los isquios, pero el 80% de las veces son temas musculares. Es decir, y ahí sí que nosotros simplemente amasando, trabajando, haciendo masaje, podemos ayudar a la persona, ¿no? Entonces, por ahí. Pero claro, cuando hay un tema articular sí que es muy complicado, ¿no? Y sobre todo si hay un tema de articular, pues en estado muy agudo, como es el caso que os estoy comentando, ¿no? Eso también os digo que llevo
25 años haciendo masajes y me ha pasado que tenga que llamar a la ambulancia. Por uno de mis clientes me ha pasado una vez en la vida. O sea, no, es bastante infrecuente, pero bueno, es una batallita de vuelo y creo que puede ser divertido. Por lo menos a la persona no era muy divertida, también lo digo yo, pero yo tampoco lo pasé muy bien. Pero en ¿cómo se llama? Retrospectiva, bueno, esto sí que es curioso de por lo menos comentar. Bueno, sí que quería aportaros una cosa, ¿no? El tema de dos test. Uno es el test de la SEC, ¿vale? Y el test de la SEC va a ser un test que nos va a decir si tiene pues una ciática, una hernia. Entonces, esto es interesante porque es muy sencillo de realizar. Básicamente la persona está tumbada boca arriba y tú le levantas la pierna y dependiendo del grado en el que se levanta, vamos a encontrarnos con un tipo de problemática u otra. Y especialmente nos va a indicar si tiene un dolor a nivel de ciática verdadera. ¿Vale? Si esa pierna la levantas a partir de unos 35 grados y se reproduce ese dolor agudo, podemos indicar que es un test de la SEC positivo. Indicar que probablemente sea una ciática. Si levantamos un poquito más y ya es articular, ya podría ser muscular, perdón, me he equivocado. Entonces, bueno, os dejaré un enlace a un post donde está el test en vídeo, porque esto es un podcast y lo podréis ver después. Y bueno, creo que puede ser interesante. Luego tenemos el signo de Bragard, ¿vale? Que es que cuando llegas a un puntito de tensión en el test de la SEC, lo bajas un poquito y haces una flexión dorsal, el dolor reaparece. Esto nos va a ayudar a confirmar un poquito lo que es ese test de la SEC. De todas formas, miradlo en el post, que creo que es mucho más visual, ¿no? Luego tenemos el asunto de las falsas ciáticas, ¿no? Básicamente también 7 de cada 8 ciáticas es un dolor simplemente muscular de puntos gatillo, no de un nervio pinzado, ¿no? Sobre todo eso es muy, muy interesante, muy curioso, por lo tanto ahí también podemos trabajar muchísimo. También como curiosidad tenemos la rodilla, que actúa también como chivato muchas veces del dolor, de ese dolor lumbar, porque nos va a dar también esa compresión desde la misma raíz. Ahí también es una cosa muy, muy curiosa. Y bueno, el tema de ir trabajando con la lumbar y recordar mucho que el 80% de personas que sufren un dolor lumbar son lesiones del tejido blando y que muchas veces pues, se arreglan solas sin ninguna cirugía. Lo que pasa es que sí que es cierto que se pasa fatal, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quería compartir esto con este podcast. Creo que puede ayudar un poquito a conocer un poquito más el mundo de la zona lumbar, que sé que es muy complejo a veces. Y sobre todo daros la intención de decirlo, la reflexión de decir, oye, mira, llego hasta donde llego, sé lo que puedo llegar, sé lo que puedo hacer, sé lo que no puedo hacer, hago las cosas con la mejor intención del mundo y cuando eso es así, las cosas funcionan. Entonces, nada, os animo a seguir este podcast, seguidme en Spotify, que me hace mucha ilusión, la verdad, y bueno, también os recuerdo que he creado un canal de WhatsApp, se llama Ser Masajista, lo tenéis en la descripción para poderos sumar. Y yo ahí cada semana voy a subo unos vídeos de unos 3 minutitos con técnicas y tal. Yo creo que os puede aportar, os animo a sumaros y ir siguiéndome. A partir de ahí, poca cosa más y nos vemos en el siguiente episodio, como siempre, de Ser Masajista aquí con Perempo.